Bienvenidos a un nuevo video. Vamos aquí a hablar sobre superficies paramétricas, lo cual va a ser una extensión al concepto de curva paramétrica que dio, digamos, origen al concepto de integral de línea, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a enfocarnos en el concepto de integral de superficie, ¿sí? Básicamente va a ser una integral que toma valores sobre una superficie, así como la integral de línea era la integral eh, de una función que toma valores sobre cierta curva. Bien, hemos ampliamente estudiado funciones de esta forma, z igual a f de x, y, ¿sí? Donde x y y son puntos sobre cierto dominio. Entonces nosotros veíamos que z se podía escribir como función de x y de y, y veíamos el gráfico de esto que era una superficie. Ahora bien, existen superficies que no se pueden describir de esta forma. Por poner un ejemplo, esta expresión no se puede ver como z como función de x y de y. La gráfica de eso es una superficie algo como esto, ¿sí? Piense que por acá tengo un punto XY, entonces el Z no se puede ver como función de esto, pues porque cuando usted atraviesa así, tiene más de, toca la gráfica de la superficie, más de un punto y luego no es función. Ahora bien, esto se puede ver de otra forma, ¿sí? Yo podría ver más bien en este caso X como función de Z. Vamos con la gráfica de esto. Otra superficie ejemplo de lo anterior es el toroide o el toro, que usted podría pensar, digamos, en la vida real como en una dona o en el neumático inflado de una llanta, ¿sí? Es algo de este estilo. Esta superficie no la puedo ver como la gráfica de una función diferenciable de la forma z igual a f de x, y, porque claramente si usted tiene un x, y por acá, pues no va a haber un único punto que sea imagen de este x, y que está aquí, digamos, en alguna parte del plano xy, ¿sí? Entonces, esta superficie tampoco se puede ver de esa forma. La motivación para la definición que vamos a dar a continuación es pensar que una superficie es algo que podemos obtener del plano enrollando, doblando, empujando, ¿sí? Transformando un plano. Así las cosas, por ejemplo, piense aquí que tengo una hoja, esta hoja comienzo a doblarla, luego hago coincidir estos bordes acá, hasta que ya tengo un cilindro, y ese cilindro ahora lo comienzo a enrollar aquí de tal forma que esta punta pegue con esta otra y de esa manera puedo construir el toro, ¿sí? Pero insisto, no puedo verlo como una función z igual a f de x, y. Hay otro procedimiento para transformar este plano en este toroide. Tenemos aquí entonces la definición de superficie parametrizada. Vamos a decir que una superficie parametrizada es la imagen bajo cierta función phi que va de R2 en R3 de un dominio que está en R2, ¿sí? Es decir, la imagen S es igual a la imagen de ese dominio D que está en R2, donde phi es la función que sale de R2 y llega a R3. Usualmente escribimos a phi de esta forma. Note que aquí tengo phi que transforma el vector v que está en el plano D, en el sectorcito del plano, en el dominio del plano D, lo transforma acá a tres variables, ¿sí? X que depende de v, y que depende de v, z que depende de v.
Cuando esta función es diferenciable o de clase C1, es decir, sus tres componentes, sus tres aquí X, Y, Z son diferenciables o de clase C1, por favor recuerde que ser de clase C1 es ser diferenciable con derivada continua. Entonces, cuando phi es o bien diferenciable o bien de clase C1, pues nosotros decimos que la superficie S es diferenciable o de clase C1. Informalmente podemos decir que phi dobla o retuerce el pedazo de la región D que es plano, la dobla en la superficie S, ¿sí? Phi está transformando ese pedazo plano en una superficie de R3, una superficie S de R3. Vamos con este ejemplo, el cual lo vamos a llamar superficie tubular helicoidal. Si usted define phi de esta manera, o sea, esta función que parte de R2 y llega a R3, usted puede pensar que esto es una generalización de la hélice circular que tengo aquí, la cual ya se estudió en otro ejemplo cuando vimos las curvas parametrizadas. Es de recordar que esto era una hélice, una curva, piense como en una curva que iba enrollándose en el eje Z, iba subiendo así. ¿Listo? Podemos pensar que esto es una generalización de esto, pero ya no es una curvita, sino que es como una superficie que va enrollándose ahora en el eje Z. Vamos con el dibujo. Nos piden encontrar las ecuaciones paramétricas para este cono. Quiero que recuerde que cuando teníamos una curva de la forma y igual a f de x, para encontrar las ecuaciones paramétricas a esa curva, nosotros definíamos, por ejemplo, x igual a t y y como f de t. Así que vectorialmente podíamos ver esa curva como r de t igual a t, f de t. Y de esa manera la parametrizamos. Pues vamos a hacer lo mismo en el caso de una superficie que yo tenga z igual a f de x, y. Entonces, por ejemplo, si dejamos x como u y y como v, entonces podemos escribir el cono como, digamos, z igual a f de u, v igual a raíz de u cuadrado más b cuadrado. Digamos que esas vendrían siendo las ecuaciones paramétricas. Bien, y de manera vectorial, así análogamente a la curva que mencioné ahorita, entonces de manera vectorial podemos ver a phi escrita así. Vamos a encontrar ecuaciones paramétricas para este cilindro circular que va entre x, que está entre 3 y 8. Quiero que note que esto pues es una circunferencia en el plano YZ, ¿sí? Pero como dice que x está entre 3 y 8, pues vendría siendo este cilindro aquí, que está solamente entre 3 y 8, un pedacito aquí de cilindro, ¿bien? Para encontrar esas ecuaciones paramétricas vamos a utilizar coordenadas polares en el plano YZ. Entonces podemos escribir x como u, y ahora u en este caso pues va de 3 a 8 y lo dejamos igualito. Y para y vamos a poner coseno de b, como es de radio 1, pues aquí hay un 1, y z igual a seno de b. Bien, en este caso b va de 0 a 2pi. ¿Sí? Para verificar que satisface, pues que es más o menos obvio, pues lo reemplazamos allí
Pero tenemos que coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b es igual a 1. Así que esto se satisface. ¿Listo? Así las cosas, aquí tenemos las ecuaciones paramétricas. Vectorialmente podemos verlo de esta forma. Coseno de b, seno de b. Entonces, de esta forma lo podemos ver vectorialmente y nuestro conjunto D, el cual es el que se está transformando, el pedazo de región planar que se está transformando en el cilindro, pues vendría siendo la cajita, que es el producto de estos intervalos, 3,8 cruz 0, 2pi. O sea, phi está transformando esta caja del plano V en este cilindro, en este pedacito de cilindro acá. Hablemos ahora sobre los vectores tangentes a una superficie paramétrica o parametrizada. Piense que aquí tengo la región D, ¿sí? La región planar D, que está siendo transformada en la superficie S mediante el campo vectorial phi. Entonces piense que aquí tengo un vectorcito, un puntico u sub 0 v sub 0, sí que se puede ver como un vector de ese plano. Y yo aquí tengo unas rectas coordenadas, ¿sí? Se podría pensar que esta es la recta u sub 0 y que esta es la recta v sub 0, por ejemplo. Cuando yo paso eso mediante phi, pues eso me va a dar unas curvas acá sobre la superficie. Si yo le calculo la derivada en esas direcciones, o sea, esa derivada parcial, pues me va a dar esto. Estos vectores van a ser tangentes a esas curvas de las que estoy hablando sobre la superficie. Si usted toma esos vectores tangentes y les hace el producto cruz, ¿sí? El producto cruz de esos vectores tangentes, pues te va a dar un vector que es normal a la superficie en ese punto, ¿sí? Aquí, digamos, tengo más o menos como vendría siendo T sub U, cruz T sub B, que vendría siendo normal a la superficie allí en ese punto phi de U sub 0 V sub 0. Como es usual en matemáticas, definimos una propiedad de manera local primero y luego de forma global. Vamos a decir que una superficie es regular o suave, como se le llama comúnmente, en phi de U sub 0 V sub 0, o sea, en ese punto, si el vector normal, o sea, T sub U cruz T sub B, es no nulo en ese punto, ¿sí? Y diremos que la superficie, de manera global, pues, diremos que la superficie es regular o suave si es suave en todos los puntos. Es decir, si en cada punto ese vector normal, o sea, el producto de estos dos, es diferente de cero. Intuitivamente podemos decir que la superficie es suave cuando no tiene picos, cuando no tiene esquinas, cuando no tiene vértices. Bien. El hecho de que el vector no nulo T sub U cruz T sub B es normal a S, ¿sí? El hecho de que sea no nulo asegura que existe un plano tangente a la superficie S en ese punto, ¿sí? Así que vamos a poder definir con ayuda de esto ese plano tangente a la superficie. Aquí tenemos entonces la definición del plano tangente, el cual básicamente es, como siempre, hacer x menos el punto escalarmente nuestro vector normal, y ya sabemos que el vector normal pues es simplemente T sub U cruz T sub B evaluados en el punto en cuestión, ¿sí? Que es lo que tengo aquí escrito, donde este n pues es este producto cruz que está siendo evaluado en el puntico. Estas coordenadas x sub 0, y sub 0, z 0, pues es el punto en el espacio, el punto sobre la superficie S, que es la imagen del punto u sub 0, v sub 0. Entonces esto me daría la ecuación de ese plano tangente. Tenemos en este caso que encontrar la ecuación del plano tangente a esta superficie paramétrica en el punto 3,0. Entonces, ¿qué he hecho yo? Simplemente calculé T sub U y T sub B, que recuerde que T sub U es la derivada parcial de esto respecto a U, aquí está.
y T sub B es la derivada parcial de esta expresión respecto a B, aquí está. Luego tomé el producto cruz en general, o sea, en un punto U, B arbitrario, me da esta cantidad y cuando ya la evalúo en 3,0, pues simplemente reemplazar, cambiar la U por un 3 y el B por un 0. Entonces note que este pedazo muere y solamente sobrevive el 1. Y aquí queda 2 por U, pero U es 3, entonces queda 6. Bien, vamos con el punto. El punto, digamos, que antes habíamos denotado como X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que era T de U sub 0, B sub 0, pues en este caso, ¿qué punto sería? A ver, sería T de 3,0 y cuando evaluamos esto en la parametrización, U es 3, así que esto da 9, esto es 0 y esto aquí da 3, es decir, esto es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Por lo tanto, digamos la ecuación del plano quedaría de esta forma, X menos 9, Y menos 0, Z menos 3, y esto escalarmente, ¿sí? Por nuestro vector normal que es menos 1, 1, 6, esto debería darnos 0. Entonces aquí multiplicamos escalarmente y ya obtenemos la ecuación del plano que estamos buscando. Entonces, si hacemos el producto, ¿esto qué nos daría? 9 menos X, aprovechando este menos para voltear aquí, más Y, más 6Z menos 18, igual a 0. Así que esto es equivalente a decir que tenemos menos X más 6Y, perdón, más Y, solamente Y, más 6Z. Y aquí que tenemos 9 menos 18 sería menos 9, que cuando lo pongo al otro lado lo puedo ver como 9 positivo. Listo, entonces esto es la ecuación del plano tangente a esta superficie en el punto 3,0 o en el punto del espacio, si usted quiere, 903. Vamos ahora a terminar con este ejemplo. Nos dan un campo vectorial cuyas componentes son estas tres que tengo aquí, y me preguntan que si existe plano tangente en phi de 0, 0 y que encuentre el plano tangente en 1,0. Entonces, para responder eso, pues ya sabemos que tenemos que encontrar T sub U, T sub B, lo cual usted podrá calcular sin ninguna dificultad y recuerde que siempre puede pausar el video para verificar los cálculos que yo a veces hago antes. Una vez que tengo estos dos, pues tomo el producto cruz y me da esta cantidad. ¿Listo? Esto está en general. Ahora sí, para responder esta pregunta, entonces, pues evaluemos U como 0 y B como 0. Entonces, digamos que en este caso, el N que vendría siendo ese producto cruz, pues note que U es 0 y B es 0, así que esto da 0. Esto también da 0. Y este claramente da 0. Entonces, como esto es el vector 0, pues concluimos que no hay plano tangente. No hay plano tangente en phi de 0, 0. Pues porque nos dio el vector nulo allí. Por otro lado, nos piden calcular el plano tangente en este punto, o sea, cuando U es 1 y B es 0. Entonces, como antes, encontremos ahora el N en ese punto. O sea, vamos a hacerlo, a reemplazar aquí. Entonces, U es 1 y B es 0, esto muere. Esto sería entonces menos 2. ¿Sí? Este muere, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, pero U es 0, entonces esto aquí da 0. Y U es 1. Este vendría siendo nuestro vector normal, que en este caso no es el vector nulo, así que ahora sí tenemos plano tangente. ¿Cuál vendría siendo el punto? El punto phi de 1,0. Pues sería reemplazar en la parametrización original. Esto vendría siendo 1
esto es 0 y esto es 1, ¿sí? Porque tenemos 1 cuadrado. Bien, entonces ya podemos formar la ecuación del plano tangente. Entonces, ¿qué sería? X menos 1, coma, y menos 0, coma, z menos 1, y esto multiplicado escalarmente por este vector n, que es nuestro vector normal acá, menos 2, 0, 1, y esto debe darnos 0. Entonces ya este producto escalar nos va a dar el plano tangente. Entonces, ¿qué vendría siendo aquí? 2x más 2. Note que este 0 me anula la componente en y. Y aquí tengo más z menos 1 igual a 0. Podemos despejar aquí a z. Entonces al otro lado vemos que tenemos 2x. Y aquí tengo 2 menos 1, 1 positivo. Así que al otro lado lo voy a ver como menos 1. Entonces esta es la ecuación del plano normal a esta superficie en el punto phi de 1,0. Eso ha sido todo por este video.